Buenos días a todos los presentes. Vamos a esperar unos 5 minutos más para poder comenzar con la reunión. El, el día de hoy vamos a hacer la presentación del nuevo aplicativo de Influenza y también vamos a dar los plazos para el cierre del actual aplicativo y migración de la base de datos. En unos minutos comenzamos.
Bien, bienvenidos nuevamente a todos los presentes que ya se encuentran conectados a esta reunión. El día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo aplicativo de la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios. Vamos a hacer la presentación de este aplicativo, el cual aún no está publicado en la página web. Este aplicativo iniciará sus funcionalidades a partir del día sábado y hasta el viernes de esta semana se va a tener plazo para seguir ingresando información. Cabe mencionar de que la información que está actualmente en el aplicativo va a migrar a este nuevo aplicativo para que ustedes puedan editarla y completarla en el caso de los resultados o alguna otra información que no esté consignada. Quien les habla es el licenciado Manuel Morán. Soy parte del equipo técnico de la unidad que está a cargo de la vigilancia de virus respiratorios, en este caso de influenza y OVR, así como la COVID-19. Y este nuevo aplicativo es una actualización del que ya tenemos, del aplicativo de la vigilancia Centinela. Cabe mencionar que pues en este caso están citados el día de hoy a través de sus direcciones regionales de salud, así como de las direcciones así como de las DIRIS. Y en este caso vamos a ver la funcionalidad de este nuevo aplicativo que, como ya van a ver en pantalla, es solo una ficha. Asimismo, a través de las direcciones, se les dio el acceso al aplicativo en modo de prueba con el usuario que ven en pantalla. Y en este caso era para que puedan ir probando cómo registrar la información y si les surgía alguna duda puedan hacérnosla llegar, ¿no? Entonces, al ingresar al aplicativo, esta es la nueva interfaz que aparece del mismo. Vamos a tener tres componentes en el lado izquierdo. El primero es el registro de las fichas, las descargas, que en este caso es de la base de datos, y en el caso de la documentación, pues aquí estará eh, la directiva de la vigilancia, un diccionario de variables que próximamente se va a agregar, y la ficha, que esta ficha es la misma ficha que, como ven en pantalla, es la que va a estar al momento del registro. Si bien es cierto para la vigilancia y según lo que indica la directiva se tienen designadas tres fichas, las de síndrome gripal o ETI, la de IRAG y de IRAG inusitada. En este caso, con fines de este aplicativo se han fusionado las tres fichas para el ingreso a la información. Sin embargo, es necesario mencionar que se va a seguir llenando las tres fichas eh, que se tienen actualmente de corresponder de acuerdo al nivel del establecimiento, ¿no? Si es un establecimiento del primer nivel y tiene algún brote de infecciones respiratorias, puede usar la ficha de EPI o de síndrome gripal, y si es en este caso un hospital, también aparte de de poder utilizar la ficha de EPI, también puede utilizar a la ficha de IRAG o IRAG inusitada, ¿no? Entonces, esta única ficha también ya es un preludio, por decirlo así, de la nueva ficha que estará contenida también en la actualización de la norma técnica de infecciones respiratorias agudas, donde probablemente ya cuando esté publicada esa nueva normativa, también a esta ficha única se le actualizarán algunos otros datos porque se van a consignar más información dependiendo dependiendo del evento que se vaya a notificar. Entonces, vamos a ver ahora cómo poder agregar información y ver las variables que están consignadas en esta ficha. Y aquí le vamos a dar clic en agregar ficha. Es necesario mencionar que hay filtros que uno puede aplicar para poder buscar los casos con mayor facilidad.
ya sea desde el documento de identidad, los nombres y apellidos del paciente, incluso la modalidad que se va a consignar, ¿no? Y en este caso, la información de los registros según el año del inicio de los síntomas, ¿no? Entonces aquí vamos a ingresar al botón amarillo de ingresar ficha y nos va a aparecer esta ficha única con la información a llenar. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la modalidad de la vigilancia, ¿no? Como les había mencionado, si hay algún establecimiento centinela o algún otro establecimiento que tiene brotes de infecciones respiratorias agudas, seleccionará la ficha o la modalidad de ETI, de enfermedad tipo influenza, y procederá a llenar toda la información correspondiente. En este caso, a ver, luego vamos a mostrar vamos a ver acá si está una ficha. Bien, para la ficha ETI, nosotros ya conocemos esta ficha única, que es una ficha corta, donde solo se llenan los datos de establecimiento del establecimiento notificante, los datos del paciente, el antecedente vacunal, la clínica y el laboratorio. En esta nueva ficha va a ser lo mismo, a pesar de que ustedes la puedan ver un poco más larga. Igual los datos generales de la notificación, aquí vamos a colocar, por ejemplo, la fecha del día de hoy. Aquí por defecto les va a salir el establecimiento dependiendo de su usuario. Y esta opción de institución administradora probablemente también ya esté habilitada y detecta automáticamente cuáles son instituciones del Ministerio de Salud o de otras instituciones, ¿no? Esta parte de institución cerrada, como les mencioné, se activa, solo se llenará siempre y cuando, en este caso, pertenezca a casos que están detectados en un brote, ¿no? O que se van a registrar y pertenecen a un brote, ¿no? En este caso vamos a colocarle no. Y en la identificación del paciente, el aplicativo también está asociado a RENIEC como los otros aplicativos que tenemos actualmente. Sin embargo, solo es con el documento nacional de identidad o el DNI. O sea, hay más documentos que se pueden agregar, sin embargo, estos no están asociados a la RENIEC o a una base de datos. Entonces, sí es necesario que, vamos a poner un DNI al azar y van a ver que va, bueno, en este caso vamos a ver si jala algún dato. Bueno, jala el dato de una persona, pero si yo coloco, obviamente, carnet de extranjería y pasaporte, no lo va a detectar, ¿no? Sin embargo, si tenemos un carnet de extranjería o un pasaporte, sí vamos a poder llenar los datos de forma manual y los nombres, apellidos, obviamente, el sexo, todo eso lo tendríamos que colocar de forma manual, ¿no? Pero si continúa como documento de identidad, obviamente sí lo va a poder, sí lo va a poder asociar, ¿no? Llenaríamos solo los datos que estarían faltando, que en este caso sería el teléfono, la etnia, la nacionalidad, el darle peruano, va a salir el país. Bueno, la dirección, en este caso vamos a colocar la dirección del CS y al hacerle clic en georreferenciar, aquí debería aparecer este gráfico que ustedes ven y nos va a permitir ver la ubicación que hayamos ingresado según la dirección.
Acá simplemente le vamos a dar cargar para que nos aparezca la latitud y longitud. Bueno, esta parte de urbanización, esto se va a quitar la obligatoriedad, porque no todas las direcciones tienen estos campos, pero aquí simplemente a modo de ejemplo lo estoy llenando para que pueda dejarme grabar luego, ¿no? Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición para poder evitar interrupciones. Entonces, luego de eso, tenemos otro apartado ya que habla de los eventos inusitados. Y como habíamos visto aquí, ya no aparece IRAG inusitada, simplemente vamos a llenar IRAG. Cuando sea un cuadro de IRAG y este pertenezca a un evento inusitado, pues marcaremos. En este caso, en esta plantilla o en esta modalidad de ETI, no vamos a colocar nada. Y como ven, no es obligatorio, sí nos va a dejar grabar. Para los factores o condición de riesgo también va a aparecer bloqueada esta opción porque estamos en una ficha de ETI, ¿no? Es que se supone que es de un paciente ambulatorio con un cuadro leve de la enfermedad, pero sí es necesario llenar los antecedentes vacunales, ¿no? En este caso, colocar si se ha puesto la vacuna de influenza y de COVID, no está pidiendo fecha ni dosis, solo tener el antecedente vacunal en los últimos 12 meses, o claro está. La clínica, en este caso vamos a colocar también fecha de hoy, a modo de ejemplo, y la fecha de la atención. Y si es necesario aquí marcar la clínica que esté presentando el paciente, ¿no? Puede tener fiebre, tos, que en el caso de una ETIS sería lo más recurrente, y dolor de garganta, ¿no? Adicional, podríamos colocar otra sintomatología como congestión nasal, por ejemplo, en este cuadro que aparece, ¿no? Y si quisiera, podría seguir agregando más, ¿no? Con comas. La parte de hospitalización se va a quedar también bloqueada por ser la ficha de ETI y nos vamos a ir al laboratorio. En esta parte, obviamente aquí tenemos que marcar sí para que se active el resto de las variables. Aquí en tipo de muestra vamos a darle hisopado nasofaringio, pero como ven en pantalla, se pueden seleccionar otro tipo de técnicas o de muestras. En este caso puede ser un hisopado nasofaringio. Este hisopado nasal es del hisopado nasal y faringio, el aspirado nasofaringio, el lavado broncoalveolar, el aspirado endotraqueal. Tejidos, esto se refiere a las biopsias de tejido de pulmón, y otro de ser el caso, ¿no? Pero generalmente, y en su mayoría, vamos a colocar hisopado nasofaringio. La fecha de obtención, vamos a colocar también con fines educativos solo la fecha del día de hoy. Y hasta aquí, en teoría, ya lo podríamos cerrar. Entonces, aquí hasta el momento es cuando, hasta este momento hemos captado al paciente, le hemos llenado su ficha y probablemente ya le están tomando la muestra, pero el resultado lo vamos a tener a posterior. Esto, como ven, no está llenado de forma, no está con la condición de que sea obligatorio su llenado en el momento del registro de la ficha, y esto quedaría posterior. Entonces aquí al momento de darle guardar vamos a copiar este DNI para poder buscar a la persona luego. Me pedía que coloque la historia clínica, ¿no? Vamos a colocarle. Entonces, como ven, cuando ustedes quieran grabar, todas las variables que tengan un asterisco en rojo son obligatorias, y si no las completan, no les va a dejar guardar. Entonces, al darle guardar, les va a aparecer ese. Vamos a buscarla. A ver. Entonces, yo he colocado el DNI de ese paciente que habíamos llenado y me aparece luego en las entradas, ¿no? Aquí en las acciones les va a aparecer editar
y al darle a editar, ¿qué es lo que haríamos? Llenaríamos el resultado, ¿no? En este caso vamos a decir de que al paciente se le detectó influenza H1, ¿no? La fecha del resultado, obviamente no puedo poner más allá del día de hoy. Vamos a colocarla del día de hoy. Y de repente por ahí también el, tuvo COVID, ¿no? Entonces se puede colocar hasta 4 resultados diferentes. Obviamente todos tienen que ser positivos. Y esto es dependiendo también del resultado que se detecte, ¿no? Entonces esto, si solo se detecta uno o dos o tres, siempre va a sobrar un casillero adicional, ¿no? Lo más probable es que hasta 2 resultados se puedan detectar. Es poco probable que se lleguen a completar los 4 como tal, como resultados positivos, pero de todas maneras se da esta opción. Entonces, yo simplemente estoy actualizando el resultado, le doy guardar y sale actualizado correctamente. Entonces vamos a volver a buscar para ver si es que hay algún error o algo que no se está completando. Y vemos que aquí está apareciendo los resultados, ¿no? Y como habíamos mencionado, teniendo en consideración que la ficha actual solo nos pide los datos del establecimiento, del paciente, el antecedente vacunal, la clínica y el laboratorio, es lo mismo que se está llenando en esta nueva ficha, ¿no? Los datos generales del establecimiento, la identificación del paciente, esto lo estoy ocultando porque no se ha llenado, el antecedente vacunal, la clínica, laboratorio y quien notifica finalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que se llena con una ficha de ETI. Vamos a hacer otra prueba, pero con una ficha de IRAG. Y aquí vamos a seleccionar IRAG y nuevamente vamos a llenar lo que hemos colocado. Entonces, vamos a ingresar datos de una persona ficticia con un documento diferente. Puede ser un carnet de extranjería, un pasaporte o incluso un PTP, ¿no? Un permiso temporal de residencia, una cédula de identidad, que a veces hay extranjeros que tienen solo este documento, o incluso una persona que es indocumentada, ¿no? Vamos a colocar mejor ese tipo de documento. Tendríamos que llenar necesariamente toda esta información. ¿Cuántos años tendrías a la fecha? Mm, 39 años. Aquí también tendríamos que seleccionar ya la variable 10 años, meses, días, porque no lo va a jalar, obviamente es un caso manual. Vamos a colocarle que es un extranjero. Mm. Vamos a seleccionar también una dirección que de repente no, que no es con número de puertas, sino es con manzana, lote. Vamos a irnos a Google Maps para poder ayudarnos.
No, vamos a decir que esa zona es calle F, manzana G, lote 4, y eso lo vamos a dejar en blanco. Vamos a colocar, a ver, vamos a darle clic acá. Al darle clic derecho nos va a aparecer dentro de las opciones la latitud y la longitud. Yo lo acabo de copiar. Lo voy a copiar acá abajo para poder luego pegarlo acá. Vamos a buscar la georreferenciación. Con eso lo debería jalar. Y es casi la misma que habíamos estado seleccionando, ¿no? Entonces simplemente yo le doy cargar. Y esta también es una forma de poder jalar latitud y longitud en zonas periurbanas, rurales, ¿no? Donde no se tiene el número de la calle, el número de la vía, el nombre de la calle, perdón, el número de la vía. Entonces, de esta forma también se puede llenar. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, como yo he seleccionado Irak, sí me aparece que llene esta parte del factor o condición de riesgo, ¿no? Vamos a decir que esta persona tiene diabetes, ¿no? Y como antecedente vacunal, vamos a decir que no lo han vacunado con nada, ni con influenza ni contra el COVID. La fecha de inicio de síntomas la vamos a colocar también el día de hoy, la fecha de atención igual, vamos a decir que este paciente tenía fiebre, o antecedente de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Como ven, hospitalización también ya está habilitado. Vamos a colocarle sí. Vamos a decir que este paciente primero ingresó a medicina, ¿no? Ingresó a piso. Aún no le han dado de alta, eso se va a quedar ahí probablemente. Y podemos colocar incluso si al paciente le han dado oxigenoterapia o pasado en ventilación mecánica, si pasó a UCI, si fallece y la fecha del alta, ¿no? En la parte del laboratorio le vamos a colocar simplemente los datos que correspondan, que en este caso sería la fecha de obtención y la fecha de envío de la muestra y el resultado quedaría pendiente. Aquí vamos a colocar si se le ha dado tratamiento. En el caso de los antivirales, se hace referencia a oseltamivir. Y en el caso de antibióticos, pues también hay esa opción por si es que el paciente también se le inició algún antibiótico, se puede colocar, en este caso, ¿cuál, no? Vamos a colocar uno así al azar, que no necesariamente tiene que ver nada con el cuadro. Nuevamente, ¿quién notifica? Entonces aquí yo podría darle a guardar, aunque acá me está pidiendo el número de puerta. Vamos a colocarle un número X, solo para que me deje guardar. Y como ven, ya lo guardó. Ahora vamos a buscar al paciente y yo lo puedo editar para completar el diagnóstico, ¿no? El resultado. Pero también puedo actualizar los datos de la hospitalización, ¿no? Probablemente este paciente salió ese mismo día o días, en los siguientes días pasa a UCI o a UCIN, también podría colocar eso. Y es necesario actualizar la información hasta el alta del paciente. O vamos a ponerle UCI y acá vamos a ponerle que ingreso, inició ventilación mecánica, ¿no? La fecha del término va a quedar ahí o incluso solo con fines educativos vamos a colocar que ya ha sido de alta el día de hoy.
se recuperó mágicamente. Incluso yo podría decir de que de repente me olvidé y el paciente tiene algún evento inusitado. Pero aquí vamos a recordar en este caso qué es un evento inusitado. Si bien es cierto, eh, la directiva hace mención a seis eventos inusitados, aquí hemos hecho una actualización de de estos eventos y vamos a explicarlo. En este caso, ¿qué significan? Primero vamos a ver la directiva para que ustedes puedan ver cuáles son los eventos que se tienen actualmente o aquí en la ficha incluso podemos escribir. Que en este caso esta es una ficha de IRAG inusitada. Y como ven acá dice, en antecedentes, estos son los criterios de los eventos inusitados. Tenemos al paciente entre 5 a 60 años de edad previamente sano, un trabajador de salud que tiene contacto con casos de IRAG en los últimos 7 días, la muerte por IRAG de causa desconocida, el contacto o crianza de personas o crianza de aves, personas que hacen su cuadro IRAG. Vamos a ver la directiva mejor. Ya, entonces según el RCI, que nos dice que el evento inusitado o que es de por sí un evento atípico, raro, inusual, es causado por un agente desconocido o la fuente, el vehículo o la vía de transmisión son inusuales o desconocidos. La evolución del caso es más grave de lo previsto y presenta síntomas o signos no habituales. Asimismo, también la manifestación de este evento puede resultar inusual para la zona, la estación o la población. Y esto nos ayuda a identificar cuadros clínicos severos atípicos que incluyen, obviamente, la identificación de microorganismos emergentes, ¿no? Entonces, esta es la definición de evento inusitado y teniendo en consideración esto, también se plantearon criterios y, como les había dicho, está los casos de IRAG en trabajadores de salud con antecedente de contacto con personas con IRAG, caso de IRAG en personas previamente sanas de entre 5 a 60 años de edad, pero estos dos, estos dos criterios que nos hacen pensar que es que este cuadro puede, que la evolución, uno, la evolución del caso es más grave de lo previsto y que obviamente en este caso estos criterios hacen mención a esa característica, ¿no? Entonces, aquí en el aplicativo lo que vamos a ver son casos de iraje en personas eh, con patrón respiratorio inesperado, que es lo mismo, es el mismo criterio, solo con otro nombre. Y luego de ello vamos a ver los casos de IRAG en personas que han viajado a áreas de circulación con virus de influencia con potencial pandémico y los casos de IRAG de causa inexplicable en personas que trabajan con aves u otros animales. Y finalmente la muerte por IRAG de causa desconocida. Aquí estamos ampliando esos últimos tres criterios porque aquí vamos a ver primero los casos de IRAG en personas expuestas a episodios, a personas de la comunidad y casos de IRAG en trabajadores expuestos a episodios. Entonces aquí ya estamos haciendo mención episodios porque aquí en la directiva solo indica personas que trabajan con aves u otros animales. Entonces aquí no especifica que estas aves o animales son susceptibles a influenza aviar o tienen influenza aviar. En cambio, aquí ya se hace mención a ello con el evento de episodias, ¿no? E incluso nos indica que es un episodio. Nos indica que es la presencia de animales enfermos o muertos, que pueden ser aves de corral, silvestres u otros animales susceptibles, con signos compatibles de influenza A altamente patógena, que en este caso pues sería influenza aviar, H5N1, H5N2 o cualquier otro tipo de influenza aviar, ¿no? Y también nos indican que es un expuesto, que es toda persona que ha tenido contacto con una potencial fuente de infección de influenza
altamente patógena, ¿no? Entonces, tenemos tanto la exposición de personas, en este caso puede ser que sea una persona en la comunidad que está acá, que estaba por la playa de repente y encontró aves enfermas o que estaban muriendo y las quiso salvar, entonces tuvo contacto directo con esa, con esos animales y aquí colocaríamos el lugar, ¿no? Pero sí sería recomendable que se coloque de repente la zona o el distrito, ¿no? Para que sea más preciso. Y tenemos el evento en trabajadores como tal, que son los que ahorita son los más expuestos. En el caso del antecedente de viaje, está especificado en personas con antecedentes de viaje a zonas de transmisión de virus respiratorios de alta patogenicidad y también está en personas que han tenido contacto con estos viajeros, ¿no? Y esto nos hace recordar las primeras semanas del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, finalmente tenemos el último criterio, que es muerte por iraje de causa desconocida. Entonces, como ven, se han especificado un poco más estos eventos inusitados que se encontraban en la directiva sanitaria y solo se utilizarán o se marcarán estas opciones de corresponder, ¿no? Porque los eventos inusitados no son de una ocurrencia permanente. Entonces, en este caso vamos a colocarle simplemente con fines educativos, al yo hacerle clic y guardar, se va a actualizar esta ficha. Luego, si nos vamos a descargas, en este caso, como ya he ingresado fechas de inicio de síntomas de este año, obviamente esto corresponde a la base de datos de este año, pero si yo hubiera colocado fechas del año pasado, tendría que colocar el año correspondiente a esas fechas. Pero aquí yo voy a ingresar, por ejemplo, este año y voy a colocar, no sé, Irak, para que me pueda exportar la base. Entonces, al hacerle clic, dependiendo del establecimiento de salud y qué tanto hayan ingresado anteriormente información, les va a aparecer los últimos casos que han ingresado o el histórico o también el histórico de los casos que ya han ingresado anteriormente. Entonces, como ven, esta es la base de datos donde les va a aparecer toda la información que ustedes han ingresado y como ven, también a excepción de los datos demográficos, el resto de opciones está ya codificado con uno o con cero, donde uno es sí y cero es no, por decirlo así, ¿no? En el caso de este primer caso, dice uno es porque yo le marqué esa opción. Si yo no le marco la opción, me les va a aparecer cero. Es la forma de cómo ustedes puedan también decodificar la base y poder trabajarla. Entonces van a salir todas las fechas que no se ingresen, que queden en blanco, van a salir como ustedes ven, como 0000. No es un error, así está configurado el sistema. Y finalmente, bueno, el usuario, que es el usuario de prueba, también les va a salir la fecha de registro de cuando han ingresado la información. Entonces, esta base de datos es para la ficha de, de Irak. Acá dice la modalidad de Irak. Obviamente tiene más variables. Para la ficha de ETI simplemente va a aparecer una ficha más corta, una base de datos más corta. Algo que no les estaba mencionando es en el caso de bueno, vamos a abrir una ficha más. Les había explicado que en los eventos solicitados estamos especificando la exposición a episodias, pero en este caso, yo al marcar una de estas dos opciones, estoy hablando de personas expuestas o de expuestos como tal. Entonces yo necesariamente tendría que marcar aquí en la modalidad expuesto a episodia, ¿no? Es probable que en un inicio, al momento de registrar la información, el paciente no tenga toda la clínica y la vaya desarrollando con el transcurso de los días y esa información luego se va a poder ingresar.
pero aquí en teoría voy a ingresar inicialmente a todos los expuestos a estas episodias y a posterior iré completando la clínica si es que no la tienen en el momento de la detección del mismo, de los mismos, porque esto ya luego va a configurarse como un caso probable de influenza aviar, ¿no? Es también lo que está contemplado en las alertas que se sacaron en 2022, 2023 y que aún están vigentes debido a al riesgo de la propagación del virus. Entonces, vamos a leer los mensajes que nos han dejado en el chat y luego vamos a darle el pase para que puedan hacer sus preguntas. La referencia, la referencia de la dirección no está como obligatorio, no ven ese asterisco. Lo pueden llenar, sí, obviamente dependiendo de cuál es la dirección, ¿no? Porque esa es una dirección con número de puerta, obviamente, colocando el tipo de la vía, el número de puerta y el distrito ya es suficiente, ¿no? Teléfono tampoco debe ser obligatorio. Ciertamente el teléfono no es algo que esté contemplado en las fichas anteriores, es algo que sí se va a contemplar en las fichas actuales, pero podemos también ver el tema de quitarle la obligatoriedad y y que quede que quede para llenar según corresponde y según el caso, pues, ¿no? Los usuarios que se les va a asignar en en la reunión también está el ingeniero Jorge Castrejón, que es el que ha elaborado el aplicativo. No sé si nos pueda brindar información sobre quiénes brindarán los usuarios y las contraseñas. Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escucha? Sí, se te escucha, Jorge. Sí, de esta manera sí, acerca de los usuarios se les va a estar brindando aquí en el área de UTIC. El encargado me parece que es José Luis Navarro. Entonces se le solicitaría acceso. Si es que ya tienen un usuario en el note, solamente los permisos para el aplicativo. Y en el caso de no tener un usuario, eh, la solicitud para el registro. Porque todos los usuarios que tienen acceso a las aplicaciones, primero tienen que registrarse en el Note. Bien, ok, Jorge, gracias. Bueno, como hemos venido trabajando hasta la fecha, en cuanto una DIRIS o diresa o jereza nos solicitaba acceso para algún establecimiento en específico para el registro de casos de influenza, nos enviaba un correo a través de una plantilla que se llenaba con los datos de la persona y nosotros validábamos esto con con la diresa y se le daba autorización para que se le genere un usuario al aplicativo. En este caso, como menciona Jorge, el usuario que ustedes tienen para el Noti, simplemente se les va a dar autorización para que ustedes puedan ingresar con ese mismo usuario al aplicativo y ya no crear un usuario adicional como se venía haciendo a la fecha, ¿no? El flujo se va a mantener de igual forma, ¿no? Igual las direzas no van a solicitar autorización en cuanto a los establecimientos que vayan a notificar, porque como vemos, como bien conocemos, esta vigilancia es una vigilancia centinela que tiene dos o tres modalidades, la modalidad de ETI, la modalidad de IRAG y la de IRAG inusitada, y la de ETI es una vigilancia centinela que solo se realiza en algunos establecimientos. La vigilancia de IRAG ya es una vigilancia universal, donde todos los establecimientos de salud, principalmente los de nivel 2 en adelante, son los que deben ingresar información en el aplicativo de los casos de IRAS que puedan detectar en sus hospitales o institutos. Eso eso no quita de que el resto de establecimientos a nivel nacional puedan ingresar información dependiendo de ciertas situaciones. Y eso lo explica también en la directiva.
En la directiva se nos hace mención vamos a buscarlo aquí. Ah, acá está. Ya, nos habla de conglomerados y obviamente eso nos da a entender, aquí está en una disposición. Ya, la investigación de brotes y conglomerados de infecciones respiratorias agudas, o sea, IRAS, neumonías y defunciones por neumonías en entornos cerrados o en la comunidad. Nos dice que todo brote o conglomerado de IRA, neumonía y defunciones por neumonía en entornos cerrados o incluso en la comunidad debe ser notificado inmediatamente y, e investigado, ¿no? Y esa investigación incluye la obtención de las muestras, que en este caso es entre el 5 al 10% de los afectados que cumplen con los criterios que ven en pantalla, pero que básicamente son fiebre, tos, dolor de garganta, que es prácticamente la definición de un caso de ETI, ¿no? Entonces, si bien es cierto, solo los establecimientos de centinelas de ETI deben reportar sus casos a través de este aplicativo. Eso no quita de que otros establecimientos de salud de las direzas, de las jerezas y DIRIS puedan notificar casos teniendo en consideración esta disposición de investigación de brotes y conglomerados de IRA, ¿no? Y eso también incluye para otros sectores que, que están presentes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿no? O de la sanidad de la policía. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a seguir leyendo las preguntas del chat. Mm, que no podría salir en la pantalla principal que el paciente está aún probable. Lo que pasa es que aquí no hay una opción de probable como tal, ¿no? Nosotros tenemos dos Ah, sí. definiciones. La Ah, sí, ves, definición de también la vez pasada. Pero yo siempre he hecho mi solicitud. por favor, estar atentos para que no se les active su micrófono. Entonces aquí solo tenemos ETI e IRAG y no están descritos como casos probables o casos sospechosos. Entonces no es necesario que aparezca probable. Si es negativo sería. Si es negativo, ¿cómo se actualiza la ficha? Ya lo había mostrado. Simplemente vamos a buscar aquí en los filtros con el nombre de documento o el nombre del paciente y, y pueden hacerlo a través de la modalidad. Yo no he utilizado esto, pero si ustedes ven, yo le estoy dando solo a ETI y me sale el único caso que ingresé. Era igual hay dos que yo he ingresado, entonces aparecen. Pero si quiero ser más específico, porque de repente aquí tengo una fila extensa, simplemente busco por el documento y le doy como ven, clic aquí en donde dice acciones, en el lápiz, y voy a poder registrar el resultado. Esta ficha tiene la finalidad de que, en este caso, los casos de, de COVID que se puedan detectar a través de la vigilancia también se registren. Entonces, los casos que sean captados a través de la vigilancia de COVID irán a través de su aplicativo, por el momento, ¿no?
hasta que, como les estaba mencionando, salga esta nueva norma. Sin embargo, sí hay casos de Irak como tal, que o tienen algún resultado de COVID y eso se registraría aquí, en este aplicativo, porque se está utilizando esa ficha. Sí se podrán actualizar los resultados de los pacientes cuando estos sean negativos. Si yo le doy aquí en sí, como ven, están todo el listado de los virus que en este caso se detectan en la vigilancia. Y también al final está la parte del resultado negativo. Entonces, ya, luego cuando se actualiza el resultado, se puede colocar negativo de ser el caso. Como les había mencionado, los casos que ingresen con la ficha del COVID o que se detecten para la vigilancia del COVID se registrarán en su aplicativo correspondiente. Y aquí se registrarán los casos de Irak y de ETI, que pertenecen a la vigilancia de influenza y OVR. Los usuarios, ahorita se va a hacer un inventario de los usuarios que se tiene disponibles y se les va a dar autorización para que eh, pues probablemente migren al nuevo aplicativo. En este caso, los usuarios que ya se tengan del nivel regional a nivel de la EDESA probablemente se mantengan y probablemente sean con su mismo usuario Noti. Si ningún usuario sale positivo, si ningún resultado sale positivo, simplemente colocamos negativo en uno de los cuatro campos, ¿no? Preferentemente el primero, que es este, ¿no? Le ponemos negativo y la fecha del resultado de esa muestra. En caso de extranjeros, depende qué tipo de documento van a registrar, depende del que ellos tengan. Si es carnet de extranjería o si es de pasaporte, dependiendo del momento de la atención con qué documentos se presenten. A ver, les voy a dejar por este chat el enlace del aplicativo y también el usuario de prueba que se tiene para que ustedes puedan ir familiarizando con el aplicativo. No es necesario registrarse, licenciada Dorita. Los usuarios se van a mantener de los que ya se encuentran registrados en este aplicativo. Este es un aplicativo que va a estar probablemente dentro del NotiV, dentro del apartado de aplicativos, donde están el resto de los aplicativos de otras vigilancias. Buenos días, una pregunta. ¿Sí? ¿Y desde cuándo ya se estará implementando este aplicativo de las influencias? ¿Ya desde hoy día? No, no. Como había mencionado al inicio de la presentación, el aplicativo actual va a estar vigente hasta el día viernes. Entonces, toda la información que ingresen hasta ese día se va a hacer un corte. Eso se les va a hacer llegar a las direcciones regionales. Aún no hemos fijado el horario, pero probablemente sea ya fuera de oficina para que al hacer la migración no haya inconvenientes. Ah, ya, o sea, hasta el día viernes vamos a seguir trabajando con el formato con el que hemos estado Con el trabajando. aplicativo actual, Ah, ya, ya, que gracias, es el CEPI Flu. gracias. Sobre los resultados, me indicas que es solo positivo. Ah, no, no sé si Pepe Ortiz puede hablar, pero
Aquí se puede llenar tanto los resultados positivos, así como si es que todo ese panel que se le corre al paciente sale negativo. ¿Los hospitales pueden ingresar casos de síndrome gripal? Sí, sí podrían hacerlo, dependiendo de que si ustedes hacen atenciones ambulatorias, porque en realidad estos casos de ETI se captan en atención ambulatoria, ya sea consulta externa o incluso en emergencia, pero es poco probable que lleguen muy pocos pacientes a su consulta ambulatoria. No, no sé, eso dependería de su casuística, ¿no? Lo podemos conversar al interno. Pero sí tendrían que reportar los casos de IRAS que puedan presentar en su hospitalización, ¿no? En sus servicios de hospitalización, de piso, ¿no? ¿Cómo ingresamos casos de IRAS inusitada? Bueno, previamente cabe mencionar que teníamos que marcar que la modalidad es IRAS. Entonces luego tenemos los criterios de los eventos inusitados y aquí simplemente le damos un check para que aparezca se marque el cuadro azul y aparezca el check. Y lo que les estaba explicando es que tenemos 4 eventos, por decirlos así: los expuestos a episodias, las personas que viajan al extranjero o fuera del país y van a zonas de alta transmisión de virus respiratorios, y aquellos que son contactos de estas personas. Tenemos las muertes por IRAS de causa desconocida y tenemos los casos de IRAS con patrón respiratorio inesperado, que en este caso hace mención a los criterios que hemos mencionado del evento inusitado, donde decíamos que un evento inusitado era donde la evolución del caso es más grave de lo previsto o presenta síntomas y signos no habituales, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como un caso de IRAS con patrón respiratorio inesperado, ¿no? Mm, no es necesario que cumpla con o sea, solo con tener un criterio de ellos ya se puede considerar como un evento inusitado. No es necesario tampoco que tenga más de un evento como para decir ya es inusitado. En realidad cada uno es independiente del otro, ¿no? Los usuarios que tienen hasta la fecha aún van a ser válidos hasta el día del cierre del aplicativo. Eh, las IPRES que tienen acceso actualmente van a seguir continuando con su acceso. Los centros centinelas, obviamente, obligatoriamente van a tener acceso a esto. Los hospitales también tendrían que tener acceso. Digo que tendrían porque hay algunos hospitales que no tienen a la fecha, me parece, acceso, pero hay varios a nivel nacional que sí tienen acceso al aplicativo. Ya, en el caso de la dirección vamos a ver si estas 4 variables se les quita la obligatoriedad y si solo se deja para el tema del distrito, ¿no? Pero si hay direcciones que tienen manzana, lote, asentamientos, sí son perfectiblemente registrables, ¿no? Si tiene manzana se le puede colocar, ya hemos visto en una de las pruebas que he hecho que sí se puede colocar. Buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escucha, licenciado? Sí, buenos días. Sí, una consulta sobre el caso de ira inusitada. Yo tuve un caso de una paciente de 37 años que cumplió la definición de caso de tener dificultad respiratoria, ¿no? Tos, fiebre, y bueno, En caso de diagnosticada IRA. neumonía, sí, de IRAG, ajá. Ujú. Pero como no estaba dentro de la población de riesgo, porque tenía 35 años, entonces eh, ¿algún criterio más? Porque tenía justo esa duda de colocarlo dentro de IRAS inusitada, porque como no estaba entre la población de riesgo, a mí me quedaba
esa duda. ¿La colocaría ahí o sería una IRAG normal? A ver, solo para especificar, nosotros para la detección de los casos utilizamos la definición de caso de ETI y de IRAG. Y en el caso de que un IRAG tenga alguno de los criterios inusitados que se mencionan en el aplicativo, se le consideraría como tal, ¿no? Más allá de si se tiene uno o más criterios. Lo que ven en pantalla es la definición de caso para ETI o síndrome gripal. Como ven, paciente con IRA, con inicio de síntomas en los últimos 10 días, fiebre o antecedente de fiebre y tos, que puede o no acompañarse de dolor de garganta o algún otro síntoma sistémico. Nos vamos al aplicativo, entonces nosotros colocamos ETI, llenamos todos los datos del paciente y que nos vamos a clínica y que dice aquí los síntomas, ¿no? Entonces tiene fiebre, tos y también dolor de garganta. Puede que el paciente tenga los tres, puede que solo tenga dos, ¿no? Necesariamente se tendría que tener fiebre y tos para poderlo considerar como un caso de ETI. Y si es un caso de IRAG, pues es lo mismo, solo que con mayor severidad, porque a esto también se le adiciona la dificultad para respirar y obviamente necesita estar hospitalizado, ¿no? O que requiera ser hospitalizado. Entonces, si en este caso esto fuera un IRAG, yo marco IRAG y en teoría debería marcar una de estas tres, ¿no? O si no tiene incluso la dificultad, aún como tal, tendría que ya estar hospitalizado. Entonces, esos son los criterios para la notificación de los casos. Ahora, si el paciente adicionalmente a ello tiene algún evento inusitado, como por ejemplo una persona que estaba, como el que usted menciona, que estaba sana y de pronto hace un cuadro de IRAG e incluso la lleva hasta UCI, yo y desarrolla síntomas que no son habituales, podría decir que es un caso con IRAG con un patrón respiratorio inesperado, ¿no? Porque estaba sana aparentemente y de pronto se enfermó y evolucionó rápidamente o evolucionó rápidamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que es un caso de una persona que hace su cuadro de IRA, o sea, infección respiratoria aguda grave, y esta persona resulta que tenía el antecedente epidemiológico de que criaba aves? Y esta persona ha visto que esas aves eh, se fueron muriendo poco a poco en las últimas 2 semanas y eh, luego esta persona hizo su cuadro respiratorio. Entonces yo marcaría que es que es una persona expuesta a un episodio, ¿no? Entonces ahí ya lo configuraría como un evento inusitado. En ese caso solo marcaría esta, este, todo este campo, ¿no? Vamos a seguir Licenciado, leyendo. licenciado, sí, solamente una consulta. Justo usted mencionó en caso de que pasara en UCI. Bueno, este caso que le comento cumplió toda la definición de caso, tenía 35 años, estaba fuera del grupo de riesgo, pero no llegó a UCI, se quedó hospitalizada, evolucionó favorablemente. Claro, es un ejemplo, porque ese caso que tú mencionas puede simplemente ser un cuadro de IRAG, nada más. Un caso de IRAG y ahí quedaría, ¿no? No es necesario que tenga algún criterio adicional para decir que es un IRAG o es un IRAG inusitada. Como les mencioné, estos eventos inusitados no ocurren de forma regular, ¿no? Aparecen de vez en cuando, pero está esta opción para poder registrarlos. Entonces, el licenciado, si este caso que le comento, de que tenía 35 años y pasaba UCI, sí lo hubiera registrado acá como una IRAG inusitada, ¿verdad? Tendría que evaluarse, pero inicialmente lo que nosotros nos vemos es que para poder yo notificar el caso, el paciente tenga que cumplir con la definición. Sí, es que sí Eso, cumplía eso es con toda esa inicial. definición, sí, por eso Entonces, tenía mucha duda. inicialmente se notifica como un caso de IRAF, ¿no? Ahora, si presenta algún criterio adicional, como los que se menciona, como los que están aquí o como los que están descritos en la directiva, que son criterios adicionales, pues los podemos notificar como un evento inusitado.
pero ante cualquier consulta la pueden hacer llegar a la direza o a nosotros a través del nacional para poder ver si ese evento configura también como, si ese caso de Irak también configura como un evento inusitado. Ok, licenciado, gracias. Eh, ya es probable que desde el sábado o ya el lunes, a más tardar, se esté iniciando con el registro de los casos en este nuevo aplicativo. Y sí, los datos van a migrar al nuevo. Entonces, suponiendo que hasta el día viernes ustedes ingresen un caso que obviamente va a estar pendiente de resultado, ese resultado ustedes lo van a poder actualizar en el nuevo aplicativo cuando ya la base de datos migre aquí. Va a migrar en su totalidad. Necesariamente se tiene que tener acceso al aplicativo para poder registrar casos. Aquí, en este aplicativo, vamos a registrar todos los casos al margen de su resultado, porque van a ingresar como casos de ETI o IRAG. Pero cabe mencionar que en esta vigilancia, obligatoriamente, estos casos tienen que tomárseles muestra y todos tienen que tener resultado, sea positivo o negativo. Obviamente ya con la toma de la muestra eso ya queda por confirmado, pero no es que solo no es que solo se registrarían casos confirmados. Tiene que registrarse todos los casos que ustedes capten, sean de ETI o de IRAG, incluidos los de resultado negativo. Si, eh, si a la afección respiratoria es causada por un microorganismo como Haemophilus influenzae o Streptococcus pneumoniae, si a este paciente que tiene una neumonía se le llena una ficha de Irak, entonces sí se va a notificar en este aplicativo. Obviamente que con esa ficha de Irak se le va a tomar una muestra y ya luego en el resultado se verá que sale de repente negativo porque, como menciona, si es que es otro agente que es ya bacteriano, obviamente ese hisopado nasofaringeo no va a salir positivo a un patógeno viral, ¿no? Ah, ¿qué más? A ver, en conclusión, se debe colocar, sí, se deben ingresar todos los casos, sean positivos o negativos. Se deben registrar todos los casos. Con Liz Yaraska me puede escribir le voy a dejar le voy a dejar mi teléfono para que me pueda escribir al interno para ver el tema del acceso al aplicativo. Sí, la ficha se va a crear cada vez que se realice el tamizaje. Claro, nosotros captamos a un paciente el día de hoy y se le crea su ficha. Si ese paciente volviera dentro de un mes, 2 meses o varias semanas después y se le vuelve a captar porque nuevamente tiene otro cuadro respiratorio, igual se le crea otra ficha y se vuelve a ingresar. Es así. Todos los casos se ingresan actualmente en el aplicativo de influenza, que es el CipiFlu. Vamos a mostrarles el anterior. Y ya nada se registra como notificación individual a través del NOTI. El actual está acá en el intranet y como ven acá dice Vigilancia de Influenza Centinela. Y este es el aplicativo actual que está aún vigente. En el otro aplicativo, en este aplicativo, después del viernes ya no se va a ingresar nada, ya no va, ya no se va a poder ingresar fichas. La ficha de COVID y de Irak solo en los casos que sean de Irak nada más. Y en ambos aplicativos. Sí, solo cuando corresponda. Solo se va a llenar ambas fichas cuando sean casos de Irak.
Si yo capto un paciente de Irak, eh, lo voy a ingresar tanto en el aplicativo de influenza, que sería en este caso este nuevo, así como en el aplicativo de COVID. Eso también está especificado en una alerta y incluso en la definición de casos sospechosos de COVID indica una persona con IRAG. Si un paciente, si nosotros captamos un paciente sospechoso de COVID y siendo una infección respiratoria aguda grave, obviamente se tiene que registrar en ese aplicativo. El tratamiento, bueno, también podemos ver el tema del tratamiento si se le quita esa obligatoriedad. Aquí sí se le coloca que sea obligatorio. SG, que es síndrome gripal, es lo mismo que enfermedad tipo influenza, ETI. Eso está aquí también en la norma. Dice vigilancia sentinela de síndrome gripal o ETI, dice. La ficha de investigación clínico-epidemiológica para la vigilancia de síndrome gripal o ETI. Es lo mismo. Si bien es cierto, se les ha puesto 4 campos para registrar hasta 4 resultados, de darse el caso, claro, obviamente no siempre va a suceder esto, no significa que se está dejando 4 campos para poder eh, ingresar resultados de diferentes fechas, ¿no? Esto me refiero sobre todo porque estos resultados están asociados a una sola fecha de obtención de muestra y obviamente eso también corresponde a una sola fecha de inicio de síntomas. Si yo, paciente, estoy con mi cuadro gripal y voy a mi atención y me toman la muestra hoy, por ejemplo, ¿no? Y mi fecha de inicio de síntomas es desde el 1 de este mes y me toman la fecha el día de hoy, el resultado corresponde a esta fecha de obtención. Pero si yo me curé a los días, pasaron 3, 4 semanas o 2 meses, y nuevamente estoy con mi cuadro y voy, y por ahí me captan como paciente, como caso de ETI o de IRAG, obviamente tengo que crear una nueva ficha. No porque en ese, digamos, en ese primer resultado haya salido negativo, con ese resultado yo voy a obviarme de crear una nueva ficha. Simplemente voy a buscar cuando notifiqué a ese paciente hace un mes y le voy a colocar ahora sí que de repente ahora sí tiene influenza, ¿no? En fecha del 7, por ejemplo, ¿no? Yo estuve enfermo el primero, ¿no? Cada vez que el paciente lo capten o lo notifiquen, se le crea una nueva ficha. Pero obviamente, sí debemos ser un poco estrictos al momento de captar a los pacientes, ¿no? Porque si viene con su cuadro respiratorio esta semana, y la siguiente sigue con el mismo cuadro respiratorio y nunca se curó, obviamente ese paciente ya no sería elegible para la vigilancia, ¿no? Recuerden las definiciones de caso que les acabo de mostrar. Para captar los casos, sí, van a seguir utilizando las fichas en físico que se vienen utilizando actualmente. Las fichas de ETI, de IRAG, y bueno, en el caso de COVID, pues su ficha, pero eso va en el aplicativo propio de COVID. Creo que ya llega al final. Con el, con lo que estaba mencionando para Ángela, nuevamente voy a hacer hincapié en esto. Recuerden que para que el paciente sea considerado ya sea como un caso de ETI o IRAG, el inicio de síntomas tiene que estar dentro de los 10 días. Entonces, si yo me enfermé, por ejemplo, el 1 de este mes, me han captado como caso de ETI, por decirlo así, y me han creado mi ficha, me han notificado.
y yo me curé a los 4 días, pero el 7 regreso porque tengo otro episodio. ¿Podría o no llenar la ficha? Podría ser que sí se pueda llenar otra ficha, pero si yo me enfermé el primero y vuelvo el 7 a una segunda atención porque sigo enfermo, ya me han notificado una vez. Es un periodo muy corto como para que me puedan volver a tomar otro hisopado de repente. No hay un periodo como tal descrito en la norma o en la directiva, pero nuevamente les hago hincapié a que se cumplan las definiciones del caso. Los resultados positivos de pacientes hospitalizados con parainfluenza tipo 1, 2, 3, influenza o BCR, también los resultados provienen de, si los, obviamente se van a registrar en este aplicativo porque tendrían que ser resultados de pacientes captados a través de la vigilancia de ETI o de IRAG. No sé si aquí en la norma dice el anexo 8 o 9. Ah, ok. Ya, pero como ven en la directiva actual o la directiva que está vigente, se tienen 3 fichas que son el anexo 7, 8 y 9. Aquí nosotros captamos a pacientes eh, según una definición de caso, la de ETI, la de IRAG o la de IRAG inusitada. Y de cualquiera de estos casos pueden salir resultados de influenza A, BCR, parainfluenza, adenovirus, metapneumovirus, cualquier otro virus respiratorio dentro de los cuales se han venido detectando desde la vigencia de esta vigilancia. En este aplicativo ya no tendría que haber problemas de duplicidad por registro de fichas. Para la eliminación de fichas me parece que va a estar disponible solo para el nivel regional. Eso es algo que lo tenemos que conversar con las diresas y con las diris. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Alguien quiera hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono en estos momentos poder absolverlas. Si por error se duplica la ficha, ¿se puede eliminar? Sí, pero vamos a Buenos ver días. desde qué Buenos nivel días. desde qué nivel se puede eliminar. Eso es algo que se les va también a estar indicando. Sí, quien está Sí, hablando no. señor Manuel, buenos días. Un favor, con el mismo usuario y contraseña se podrá ingresar este aplicativo. No escuché bien esa partecita o les van a enviar nuevamente a la Direza Piura, por decir a los que pertenecemos de establecimientos para los nuevos usuarios y contraseñas, o no necesitamos. Eh, Como les había mencionado, hasta la fecha se venía creando nuevos usuarios. Con este nuevo aplicativo, el usuario que ustedes tienen del Noti, con ese usuario van a poder ingresar. Obviamente que se les va a tener que dar autorización. Esa autorización se tiene que coordinar con la direza o con la DIRIS, pero va a ser su usuario que utilizan para el Noti Web. Ya no se va a estar creando nuevos usuarios para este aplicativo. Ya, una última preguntita. En el caso de que los pacientes salgan negativos en los resultados, ¿también se actualizan en la ficha o ya no? Porque parece que escuché que solamente eran los positivos o entendí un poquito mal, discúlpeme. Todos los casos se van a registrar.
obviamente nosotros no vamos a estar viendo positivos o negativos. Nosotros vamos a registrar casos de ETI o de IRAG y los resultados de laboratorio son los que se van a actualizar posteriormente. Si yo tengo un caso de ETI negativo o de IRAG negativo, no significa que no lo voy a registrar. Yo lo tengo que registrar. El flujo de la vigilancia es, yo detecto al paciente a través de la definición del caso, le lleno su ficha, con esa ficha le toman su muestra y entre lo que toman su muestra y sale el resultado, lo que yo hago con esa ficha es mandarla a, a mi notificador, a mi digitador para que esa la registren en el aplicativo. Ahí Ujú. yo no estoy esperando que el resultado salga y ver si es negativo para no registrarla, no. Yo tengo que registrarla ni bien capto al paciente. No, eso sí, sino que antes me parecía que salía casos probables y otras No, no, variables, no. por eso era mi Esas, pregunta. esas definiciones solo están disponibles en la notificación individual. Ujú. Así Probable, es, confirmado y descartado. Pero para esta vigilancia no es así. No perfecto. es ni probable ni descartado. Ujú. Está Gracias. simplemente el resultado positivo al virus que haya salido. Ya, muchas gracias. Sí, el Jesús, doctor Jaime. sí, gracias Jesús. Tengo dos inquietudes, Jesús. La primera es en relación a la autorización. Entiendo que por situaciones de confidencialidad y manejo de información personal, se requiera todavía que CDC tenga que autorizar para lo que es el acceso. Pero ¿no crees que eso lo hace más engorroso todo esto? Cuando también nosotros como Direza sabemos quiénes trabajamos y quiénes tienen la necesidad del acceso a los aplicativos, en este caso específico al aplicativo de influenza, de tal forma también que podamos obviar ese tercer paso que es que para poder nosotros como Direza administrar lo que son el acceso a los diferentes usuarios. Eso es uno. Y la segunda, y ahí vi una pregunta que decía, por ejemplo, si es que toman muestra a un caso de influenza y también sospechan de COVID, se llenan las dos fichas. La pregunta, ¿las dos fichas van con una sola muestra o se tiene que tomar dos muestras tanto para influenza como para COVID? Gracias, Manuel. Eh, con respecto a la primera pregunta, sí, es una alternativa que habíamos estado viendo desde que de nivel regional se pueda dar ese acceso a esa autorización. Es algo que podríamos conversar en el interno de repente. eh, y con respecto a lo de de las fichas que usted me mencionaba, sí, a pesar de que se crean dos fichas para dos aplicativos que son, digamos que ligeramente diferentes, este, es solo una muestra nada más. Gracias, Manuel. Y es así como lo estábamos trabajando acá en la Direza, ¿no? Sí, así es. Ya, gracias. En alguna de las alertas que se sacó para influenza aviar se indicaba que para todo caso de IRAG se se le iba a llenar su ficha de COVID y obviamente cada ficha se iba a registrar en el aplicativo correspondiente. Obviamente eso eh, indicaba no indicaba que se le tenía que tomar doble muestra al paciente, no era solo una muestra, sino que era simplemente por el tema del registro de la información. Sin embargo, han habido casos de IRAG que se han estado notificando eh, en los que de repente sí han tenido un resultado positivo a COVID y se han terminado solo registrando en el aplicativo de influenza. Eso también es válido. Eh, pero podría que habrían casos de COVID que son casos leves, ¿no? Y en esos casos, este, obviamente van a su aplicativo, ¿no? Se llena la ficha del COVID correspondiente. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta adicional o alguna duda, de todas maneras, se hizo la invitación a todas las direzas a nivel nacional. Buenas Como les había tardes. Sí, buenas tardes.
Y buenas tardes, hablamos acá del Hospital San José de Callao. Mi duda no me ha quedado muy claro, o sea, vamos a seguir como siempre llenando las dos fichas, tanto para COVID como para lo que es virus respiratorio, y ingresar las dos Sí, fichas en cada aplicativo, porque la verdad es que son eh, muchas fichas y el personal médico no las quiere llenar. no, Nos a ver, dijeron aquella vez, hace muchos meses nos dijeron que lo iban a actualizar, para que sea solamente una sola ficha nada más. el, ya, a ver. Sí, como les había mencionado, nosotros tenemos ya un borrador que es de una nueva norma técnica de IRA donde se hace mención a la vigilancia de virus respiratorios y en esa vigilancia obviamente se llena solo una ficha. En esa vigilancia ya solo se va a tener un aplicativo para los casos de COVID e influenza, pero esa norma todavía obviamente no está publicada y no se puede hacer eso. Lo que se ha hecho con este nuevo aplicativo es dar un primer paso para tener eh, un aplicativo más amigable, fiable en el momento de registro de la información y solo se tenga una ficha para registrar en un solo lugar, ¿no? Ya no se estén llenando en el mismo aplicativo diferentes fichas. Sin embargo, mm, no les vamos a exigir que impriman esa ficha y la reemplacen por las que ustedes ya tienen, ¿no? La misma información que está en la ficha de ETI y de IRAF es la que se encuentra contenida en esta nueva ficha. Entonces basta con que llenen su ficha de ETI y al momento de venir a registrarla en este nuevo aplicativo, ustedes van a encontrar las mismas variables. Ya cuando más adelante sí ya se tenga publicada la nueva norma de IRA, esas dos fichas de ETI y DIRAC se fusionarán en una sola, incluida con la de COVID, y por ahí se incluirán algunas otras variables para otros casos que están relacionados a enfermedades respiratorias, pero causadas por bacterias. Sí, vamos a ver el tema del domicilio y del tratamiento también, y del teléfono también. El link, el link de la grabación de esta reunión se les puede hacer llegar a través de sus direcciones regionales, vamos a solicitarlo para que ustedes puedan tener acceso y puedan revisar la presentación de este video. De igual forma se les está dejando el acceso al aplicativo, el usuario y el código de prueba para que puedan ir familiarizándose con las variables que están contenidas en esta nueva ficha. Entonces, si no hay alguna otra duda sobre el llenado de este aplicativo, recuerden, ustedes van a poder llenar toda esa información en el aplicativo actual hasta el día viernes. Luego de ello, ya probablemente fuera del horario de oficina, se va a migrar toda la información que se tenía al aplicativo nuevo, que es este que les he presentado el día de hoy. Y probablemente desde el sábado o desde el lunes ya ustedes puedan utilizarlo de forma regular. Entonces, si no hay ninguna duda o consulta adicional, pues les agradezco el tiempo que han estado presentes en esta capacitación. Ha sido un poco largo de repente, pero espero que no les quede alguna duda adicional. Si no, igual forma, les, les dejo mi número celular, me pueden escribir, obviamente me indican de qué hospital o de qué establecimiento o de qué IRESA son. Y también les Manuel, dejo, ¿sí? Manuel, un favor, si es que han grabado la presentación, serías tan amable de Sí, compartirlo, sí. ¿ya? Eso luego vamos a solicitar la grabación, el enlace de la grabación y se los vamos a compartir. Ya, gracias, Manuel. Aquí en pantalla también dejo el correo del equipo de la unidad para que nos puedan escribir si tienen alguna duda. Bien, entonces daríamos por finalizada la reunión.
Que tengan buen día. Muchas gracias por su participación. Gracias, Manuel. Chao. Gracias, licenciado. Gracias, saludos.